campus ya está cargado. Tienen acá número de probeta, qué tipo de acero es. Este acero está caracterizado, es un IRAM 1020, un SAE 1020. ¿Qué tipo de tratamiento térmico se le aplicó? Un normalizado, cantidad de aumentos, y vamos a poner, esto se lo decimos nosotros porque no figura acá, fue atacado con nital al 3, al 4, al 5, eso no va a cambiar en nada, es nital. Y en este caso pueden agregar si quieren que es una estructura deseable, no hay nada anómalo, no hay inclusiones, si bien no se podrían ver porque está atacada ya la pieza, pero no se ve nada extraño, ¿sí? Eso por una parte. Lo que tienen que poner es fases y microconstituyentes, ¿sí? ¿Qué fases tienen acá? Perlita y ferrita. No. ¿Qué fases? Perlita y ferrita, sí, pero para microconstituyentes. ¿Qué fases? Ferrita y cementita, las fases. Fases, ferrita y cementita, microconstituyentes, ferrita y perlita. ¿Sí? Sí. Perfecto. Normalizado. Vamos a la siguiente. Probeta número 7. Misma composición química, es un SAE 1020, pero el tratamiento térmico que se le aplicó es un recocido. ¿Sí? Y está visto con los mismos aumentos. 400 aumentos y 400 aumentos acá también. Con esta cantidad de aumentos nosotros no podemos caracterizar por norma el tamaño de grano. Tiene que ser 100. Pero lo que sí podemos hacer es una comparación. ¿Sí? Los dos tienen la misma cantidad de aumentos. ¿Qué es lo que viene así a golpe de ojo? ¿Cuál de los dos? El recocido tiene tamaño de grano más grande. Y en base a lo que hablamos al principio, ¿les parece lógico eso? Que tenga un tamaño de grano más grande el recocido que el normalizado. ¿Por qué? Porque tiene un gradiente de enfriamiento menor al normalizado. Menor al normalizado, está expuesto mucho más tiempo a mayor temperatura, con la coalescencia granular nos va a pasar esto. Vamos a tener un tamaño de grano mayor. ¿Sí? Y eso trae aparejado, en base a todo lo que vieron al principio del año, variaciones en la resistencia mecánica por tamaño de grano. Uno va a ser más fácil de mecanizar que el otro, uno va a ser más fácil de conformar plásticamente que el otro, etc. ¿Sí? Ok. Si vieran algo al revés, es decir, si yo acá pongo recocido y acá normalizado, hay algo que está mal. Eso en algún momento se ha preguntado y lo tienen que saber explicar por qué. Justamente por los gradientes térmicos, etc. ¿Sí? Acá lo mismo, esta micrografía también, todo lo que hablamos antes, más fases y microconstituyentes que son los mismos, ¿sí? Porque el mismo acero. Seguimos. Probeta número 8 es un IRAM 1038, tratamiento térmico aplicado normalizado. ¿Qué ven acá de distinto con este? ¿Qué fases tenemos? Cementita y ferrita. Sí. ¿Y qué microconstituyentes tenemos? Ferrita y perlita. Pero la ferrita... ¿Sabrían decirme, por ejemplo, este grano de qué es? De perlita. Y estas agujas, estamos todos de acuerdo que es solución sólida. Esto es muy, les voy a decir porque a veces vienen solución sólida alfa, alfa o ferrita es lo mismo, ¿sí? Son las tres la misma cosa, ¿ok? No así si yo te digo hierro alfa. Hierro alfa es otra cosa, semánticamente, ¿sí? No digan hierro alfa. ¿Ok? Solución sólida alfa, ferrita o alfa. ¿Estamos claros? Bien. Y con respecto, cuantitativamente, con respecto a las anteriores, miren la cantidad de perlita que tenemos acá y de solución sólida alfa y las que tenemos acá. ¿En dónde tenemos más perlita y por qué?
segunda tenemos más perlita Sí, por mayor cantidad de carbono. perfecto. Estoy mucho más cerca del eutectoide. El eutectoide es 100% perlita. Entonces lo que estoy viendo acá es lógico. Ya saben las fases, saben los microconstituyentes. Se le aplicó un normalizado. Este tipo de ferrita, a título informativo, es media acicular. Muchas veces, no es el caso, pero van a ver algunas micrografías que tienen ferrita fuertemente acicular. Esa estructura se llama Widmanstätten, ¿sí? Se da con gradientes de enfriamiento muy rápidos, ¿sí? Siguiente. Probeta 9, Iran 1020 y tiene un tratamiento térmico de globulizado de la cementita parcial, a partir de un recocido, ¿sí? ¿Por qué decimos que es parcial? Entienden que globulizado es por la morfología que va a presentar la cementita en forma de glóbulos. Es parcial porque ven que todavía tenemos colonias de cementita que siguen interconectadas, ¿sí? E incluso en algunos bordes de grano hay cementita terciaria laminar. ¿Está bien? Fases y microconstituyentes, lo mismo. ¿Qué hay que agregar acá? ¿Esto es deseado o no? No. Yo hice un tratamiento térmico buscando una globulización total y como resultado obtuve una globulización parcial. ¿Sí? No me sirve. Entonces tienen que agregar también que es una estructura no deseada porque no se logró el tratamiento térmico de globulización. ¿Está bien? Profe, Sí. una consulta. Sí. En la anterior Vamos para gráfica, ¿no? ¿Por qué estaban muy grandes los granos, digamos? Los granos de perlita, Sí. primero porque vas a tener más perlita. Eso porque es otro tipo. Es un Claro, vos 78. fíjate, este es un 1020, Ah, donde vas a tener menos perlita por el porcentaje de carbono, es menor. Acá te estás acercando a la composición eutéctica. está bien. Cuando llegues a la eutéctica vas a tener solo granos de perlita. Está bien. ¿Sí? Por eso. Está bien. ¿Quedó contestado? Sí. ¿Quedó claro, muchachos, lo que hay que poner en esta de globulización parcial? Bien. Esto se hace mucho, ya se lo dije igual, cuando se va a mecanizar, porque te baja muchísimo los tiempos de mecanizado, y eso ya lo van a ver más adelante con Baglio. También la velocidad de carga de máquina, los costos y todo eso, el desgaste de las herramientas, bueno, todo eso está asociado. Las fases ahí, las mismas. Mismas. Estamos en un acero hipoeutectoide, misma fase, mismo microconstituyente. Bueno, la probeta 10 también, Iran 1020, otra globulización parcial, pero a partir de un normalizado. ¿Sí? Concepto es el mismo que vimos antes. También tenemos colonias todavía de cementita que, por ejemplo, acá no se globulizaron. Y acá no hay tanta cementita laminar, hay un poco. ¿Sí? Pero es una estructura indeseable. No fue bien realizado el tratamiento térmico, va a haber que repetirlo. ¿Está bien? Misma fase, mismo microconstituyente, todo lo que vimos antes. Qué feo que se ve esto. Bueno, la probeta 11, Iran 1038. Este sí es un recocido de globulización total. En este caso, la estructura es deseable, se logró el tratamiento térmico y si bien la foto se ve un poco mejor en la pantalla, espero que ustedes también cuando descarguen el TP lo vean mejor. Este tipo de estructuras sí logra que la cementita no esté interconectada, sino que sea globular y de forma individual, ¿sí? Cada globulito no está conectado con otros. ¿Está bien? No hay más aclaraciones que hacer con esta micrografía, tienen que poner eso. Esto es un grano de perlita que quedó ahí, pero no hay mucho más. Esto sería deseable, una estructura deseable que se cumplió con el tratamiento térmico.
Bien. ¿Esta qué les parece que es? Si bien es otra probeta. Es un acero IRAM 1038, visto también con 400 aumentos. ¿Qué tratamiento térmico se habrá aplicado acá? Lobulización. ¿Y es una estructura deseable o no? ¿Se logró el tratamiento térmico? ¿No se logró el tratamiento térmico? No completamente, ¿no? Parece como que están unidos. Tiene mancha. Ah, por la izquierda. Esto, por la coloración que tiene, es una gota. Si ustedes la ven a microscopio, acá no se ve muy bien. Sí, en la pantalla se ve mejor. Cuando vean así, con esa coloración tipo marrón, si la ven a microscopio, es una gota, está mal limpiada. Es decir, se atacó. Cuando la saco del ataque y la rocié con alcohol, no la secaron bien. Entonces, cuando vos la pones a microscopio, vas a ver estas manchas marrones, esta de acá. Eso digamos, se descarta en el análisis. ¿Sí? Está logrado el tratamiento, y sí, es un tratamiento térmico de globulización. Bueno, ¿qué vemos acá? La probeta 15 es un acero IRAM 8620. No sé si se acuerdan. Estructura en banda, ¿no? La IRAM IAS U500-600 clasifica con un código numérico a los aceros, ¿sí? Y en base a estos números, nosotros podemos saber qué componentes químicos tienen, ¿sí? Y cuál es su fracción molar, digámoslo así, ¿no? Su porcentaje dentro del metal. El 8620 es un acero al cromo níquel molibdeno, ¿sí? Con alto porcentaje de componente de aleación. Y como ven acá, tenemos una estructura en bandas. A ver si pueden. Creo que mejor que eso no se va a ver. ¿Esta banda de qué es? Perlita. ¿Y esta? Perlita. Y así repite. ¿Está bien? Esto también es perlita. Y esta banda de acá es de solución sólida. No sé si se acuerdan cuando vieron en teoría, una de las causales de la aparición de estructura en bandas era la alineación de las inclusiones en los procesos de laminado cuando yo voy a obtener un semi-elaborado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Esa es una de las causales. Otra es la segregación química. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la masa del metal, si nosotros tenemos gradientes de concentración muy distintos, gradiente de concentración de estos elementos aliantes, cromo, níquel y molibdeno, ¿no? En este caso que es un 8620, lo que nos va a generar es estas estructuras en banda, ¿sí? Por supuesto, en términos de resistencia mecánica, tener este tipo de estructura hace que la pieza termine colapsando, ¿sí? Y de manera bastante rápida y abrupta. ¿Bien? Porque si las tensiones que solicitan a la pieza lo hacen en planos de donde encontraríamos solamente ferrita y otra tensión en perlita, dentro del material se generarían tensiones distintas y eso va a hacer que la pieza colapse, ¿sí? No es isoentrópico el material, no tiene las mismas características en todas las direcciones. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una de las formas es aplicando un normalizado, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar un tratamiento térmico normalizado y lo que vamos a esperar es que los gradientes químicos se igualen en toda la masa del metal, ¿sí? Y de esa manera erradicaríamos la estructura en banda. ¿Está bien? Entonces, ¿Cómo? no, acá. Llegás a la temperatura de normalización, lo mantenés según las dimensiones, según la masa de la pieza, digamos. Tienen que hacer el Y cálculo. después enfriar. Claro. En el mejor de los casos, cuando termine el tratamiento térmico,
voy a haber erradicado la estructura en banda. ¿Sí? El tema es el siguiente. Yo compro el material, me llega a mi fábrica, preparo, hago la carga de máquina, mecanizo, salgo con una pieza al mercado, se me rompe, hago un análisis y encuentro esto. Por supuesto que ya tengo el gasto incurrido del mecanizado, porque ya lo hice, y ahora voy a tener otro gasto, que va a ser un tratamiento térmico. ¿A cuántas piezas? ¿A una, a 10, 1000, 100.000? Bueno, por eso en parte la importancia del control de calidad cuando yo recibo un lote de material y los certificados de calidad, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con esto, tenemos que frenar, hacer un análisis técnico-económico y decir, la cantidad de piezas que yo tengo, en base a los kilos que te dije antes, que es como nos van a cotizar a nosotros los tratamientos térmicos, ¿me conviene o no me conviene hacerlo? Descarto todo el lote, hago un lote nuevo, en el mejor de los casos, en el caso de la industria automotriz, tengo que hacer un recall. Vieron que de vez en cuando hacen un llamado de tal número de chasis a tal número de chasis, van y le hacen cambio de pieza y todo. Bueno, por lo tanto, no es algo menor. Y hay casos que no se puede erradicar, y lo vamos a ver. Por más de que hagamos un tratamiento térmico, esa estructura perdura y cuando nosotros la volvemos a analizar, ¿qué es lo que se hace esto? Por ejemplo, yo hice un lote de 100.000 fibrones, tiene estructura en banda, agarro uno, no, bueno, obviamente no voy a normalizar 100.000, agarro uno, lo vuelvo a analizar después del normalizado, si erradicó, bien, si no, listo, se descarta. 41-40. Esto... ¿Dónde estamos? Fases y microconstituyentes. Fase, ferrita y cementina y microconstituyente. Fase, ¿cómo? Ferrita y cementina. Sí, Y microconstituyente, ferrita y ferrita. está bien. Pero a veces ven 86-20 y dicen, claro, que esto que no, pero tiene cromo, entonces no. ¿Se acuerdan cómo era el código? No me acuerdo. ¿No te acordás? Estos últimos dos números indican el porcentaje de carbono. ¿Sí? 0,2%. Equivalente a un 1020. Si vas al diagrama hierro-carbono, un 1020 es un acero hipoutectoide, ya vas a saber fase y microconstitución. ¿Sí? El 8 es el otro número que da la codificación, la 500-600 de Iramias. Entran a la tabla, ahí van a ver que es cromo, níquel, molibdeno. Y el 6 es la suma de todos los porcentajes de los componentes aliantes. ¿Sí? No me acuerdo cuánto es cada uno, que no sé. Si sumas todo te da 6. Aproximadamente, ¿no? Bueno, otro acero, un 4140, también muy usado en la industria, que presenta estructura en banda. Este también es aliado, solo cromo molibdeno, no tiene níquel, y presenta el mismo problema. Banda de ferrita, por acá hay otra banda de perlita, acá ya se pierde un poco. Esta perlita. Solución sólida alfa. Solución sólida alfa. Acá tienen que hacer el mismo análisis. El motivo es el mismo que vimos antes en el 86-20, ¿sí? Segregación química. Eso se pregunta mucho, ¿sí? Motivos de la aparición de estructura en banda en un acero. Uno, acuérdense que es la alineación, los procesos de laminado, y el otro es la segregación química. Es el de, cuando decís los procesos de laminado de roscado. O sea, No, laminado en caliente, Ah. proceso de formación volumétrica. Ah, está bien. El tren de laminado, ¿te acordás? Sí, que sí, lo sí, hemos sí, el visto? tren de sí. Bueno, cuando nosotros salimos del alto horno, empezamos a hacer los semi-elaborados, tocho, palanquilla, ¿sí? En esos procesos de deformación volumétrica se genera una alineación, no en todos, obviamente, porque si no todos los materiales serían malos, no es el caso,
O sea, Puede darse que se alineen longitudinalmente, digamos, según la, en sentido de laminación. el se sentido de suele la... dar. Y aparecen este tipo de estructura, Ideal. pero por ese motivo, no por el motivo de segregación química. ¿Sí? Quizás esto estuvo perfectamente laminado, no tiene inclusiones, no tiene ninguna alineación, pero por segregación química, al momento de la obtención del material, se genera este tipo de estructura. ¿Está bien? Fases y microconstituyentes son los mismos. Cuando Sí. decís segregación química, o sea, ¿qué sería cuando...? La segregación química es una variación del gradiente de concentración del aliante en la masa. Es decir, en una parte tengo más concentración, en otra parte tengo menos. ¿Sí? Eso es un gradiente, tenés una diferencia. Bueno, eso Se se va viene a- produciendo al momento de la formación de los gérmenes de nucleación y crecimiento este tipo de estructura. ¿Bien? Este 8620 fue recocido. Tenía estructura en banda y se hizo un tratamiento de recocido. Como verán, no se pudo erradicar la estructura en banda y probablemente no se pueda erradicar, entonces en este caso, bueno, se termina optando por descartar el material. ¿Sí? Muchas veces lo que se puede hacer también es, en vez de aplicar un normalizado, como dice acá, aplicar un recocido. Pero acuérdense que incluso el costo del recocido es mayor al del normalizado. ¿Sí? Tengo que tener mucho más tiempo la pieza en el horno y además todo el tiempo que el horno se va enfriando junto con la pieza queda inutilizado. No puedo meter otra pieza en el mismo horno. ¿Está bien? Acá tienen que poner justamente lo que hablamos, que se aplicó un tratamiento térmico de recocido para tratar de erradicar la estructura en banda y no se logró. ¿Sí? Hoy se van temprano, me parece. Decarburación superficial. ¿Sí? ¿Qué ven acá? ¿Este grano de qué es? Perlita. Y Hay miedo. este. Bien. Este es el borde de la pieza. ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando vimos las probetas. Después de incluirla, quedaba, no sé. Esta es el metal. Y esto era luxite. Luxite o no sé, baquelita, ¿sí? El plástico que se utilice para hacer la inclusión. Esta es la superficie de la probeta. Y lo que sucede acá es lo siguiente. Por un proceso, ¿se acuerdan de las leyes de Fick? ¿Sí? Las leyes de difusión. Bueno, en estos casos, en el caso de la decarburación superficial, el carbono, ¿sí? Que en su momento estuvo presente en granos de perlita que había acá, migró hacia la superficie, ¿sí? Y empobreció a esta zona, a esta banda, que está en la periferia de la pieza, de carbono. Por lo tanto, termina siendo una estructura predominantemente ferrítica, ¿sí? Esto lo que va a lograr es que la superficie de la pieza va a quedar blanda. Acuérdense que la ferrita es el microconstituyente más blando de los aceros, ¿sí? Y también me va a generar cierta heterogeneidad con el resto de la pieza. Hacia el núcleo de la pieza tenemos una estructura normal de ferrita y perlita, ¿sí? ¿Dónde se da esto? Principalmente en tratamientos térmicos que no son bien controlados, ¿sí? Si se expone mucho tiempo a una pieza, al calor, en una atmósfera que no está controlada, termina sucediendo eso. Le doy energía al carbono, lo dejo difundir y migra hacia la superficie, me empobrece de carbono y se genera una decarburización o decarburación superficial. No sé si alguna vez vieron en un taller, cuando quieren templar una pieza, que hacen lo que se llama temple a la llama.
no todos los temples se hacen en horno, deberían, pero en un taller lo que hacen es con un soplete, calientan la superficie, recuerda esto, lo van calentando hasta que llega a un determinado color, porque no, tampoco miden temperatura, lo hacen por color, hay una tabla, eso existe, de hecho, muchos libros de taller, estoy hablando de cosas viejas, te daban como una tabla de colores y en base a ese color te daban una temperatura aproximada a la que podría estar y eran bastante graciosos porque no sé, el rojo cereza, rojo carmesí, que sé yo, todas cosas así, que es rarísimo. Entonces los tipos hacen así, calientan, cuando está a ese color, dicen bueno, ya debe estar, no sé, a 825 grados, que es en base al acero que yo tengo, que para saber qué acero tienen no mandan a hacer un químico, saben cómo se medio que se aproxima a qué acero es, Con la piedra, ¿no? Por las chispas. lo chispeás. O sea, lo mandan a chispear. Si la chispa tiene muchas estrellitas, Claro. esto es súper Es un esotérico, arte. Es un arte eso, digamos. Es un arte que está pésimo, pero bueno. Está bien. Si la chispa que larga tiene muchas estrellitas, Ojo, es aliado y tiene alto contenido de carbono. Sí. ojo que sirve Son también. materiales metálicos. Claro, sí, eso no. ¿Sabe por qué? Cuando tenés un taller grande, un depósito grande de materiales, de material semielaborado, y por ejemplo se te pierden, la gente a veces pierde las identificaciones y tenés que identificar varios batch de materiales, puede servir eso, lo de hacerlo con la piedra. No O sé. sea- Yo no. A ver. Las buenas prácticas te dirían que, primero que no pierdas el... Si Sí. tenés una empresa grande y tenés tanto material como para Sí. tener No. que paletizarlo y todo, no perder el tag. Si lo llegás a perder, yo te diría, mandá una pieza, hacer un químico, la chispeás, pero la chispeás no con la piedra, la chispeás con un espectrómetro. El espectrómetro Son, además, sí. Nada, 30 segundos, te hacen un chispeo, salen muy barato. El equipo no, el equipo parten de $80.000 para arriba, los Sí. espectrómetros, no es joda. Hay espectrómetros que pueden medir desde goma, es increíble, o sea, el mundo de la espectrometría es fabuloso. A mí me gusta porque soy medio ñoño, pero pueden hacer 10 millones de cosas. Y antes sí, lo hacían así, iban a una Sí. piedra, miraba la chispa y te decían, no, este es tal. O le Y falta después ya, o el tratamiento térmico también, si... Tratamiento si- térmico si- con la lima. Está bien. Le pasás la lima, o le pasaban la lima. Sí. Si patina está duro, si agarra, está blando. Pero el que sabe, el que lo sabe hacer bien, más o menos tiene cierta... Sí, qué sé yo, esas cosas son prácticas que se hacían en los talleres. Hoy en día, si vos me venís a decir eso, yo te mato, porque no necesitas un valor de dureza, tenés durómetros en todos lados, balas, es una dureza. Hay que perder esa costumbre, ustedes van a ser ingenieros. Claro. ¿Entienden? O sea, sí tener el conocimiento de decir, puede venir un tipo a querer hacérmelo. ¿Entendés? Sí. Eso sí lo tenés que saber, pero vos no se lo mandes a hacer. O al menos no lo hagas adelante de gente que sabe, porque si te va a decir, ah, bueno, listo, está bien, quédate tranquilo. Después si te das vuelta y lo haces vos porque... No, querés en yo ese no lo momento- hacía, lo hacía alguien que sabe. No lo digo por vos, lo digo que te da. Yo trabajo en una empresa metalúrgica de autopartes y más que nada de fijaciones, de bulones y todo eso. Sí. Una vez, no sé qué pasó, que eran vacaciones, no habían puesto las identificaciones, se habían perdido varias identificaciones de un material que había quedado por meses, digamos, en un depósito y tuvieron que empezar a identificar. Eran Chicos, un segundo. batch por batch, digamos, y eran contenedores grandes, digamos. Y alguien que sabía dijo, bueno, esta es la mejor opción, un ingeniero grande, ya, digamos, sí, viejo, sí. digamos. Sí. Digo, esta es la opción más rápida y, bueno, más no Está hacer bien. las chispas y, bueno. ¿Sirvió? Y bueno, sirve. Bueno, Consulta, ¿es una estructura deseable según el no, uso? no. Para máquinas Ahora les voy a traer la coquilla y les explico otra cosa. Volviendo al tema, cuando se hace ese temple a la llama, yo tengo que ir, que es un lío, homogeneizando la temperatura de toda la pieza.
Si esta es la pieza, tengo que calentar de acá, después tengo que calentar de acá, se me está enfriando esto, tengo que calentar de acá. Entonces tengo expuesta mucho tiempo a la pieza a temperatura y lo estoy haciendo en un ambiente que no tiene ningún control, está expuesto al aire. Por supuesto que el gradiente, no sé si vieron, sí, segunda ley de Fick ya la vieron. El gradiente, la diferencia de concentración de carbono en la pieza con el medio es grandísima, porque en el medio no tengo carbono. ¿Se entiende? Entonces va a haber muy rápido una decarburización superficial o decarburación, se puede decir de alguna manera, y esto es completamente indeseable, ¿sí? Desde luego que si yo quiero templar, cuando yo vaya a templar esto, ¿cómo piensan que va a quedar la superficie? Viendo la cantidad de ferrita que hay y por lo tanto la cantidad de carbono que hay ahí, que es muy baja. Blando. Va a formarse estructura martensítica. ¿Ustedes ya vieron temple? ¿Sí? ¿Se va a formar estructura martensítica? No. No voy a obtener estructura martensítica. ¿Está bien? Entonces va a ser en vano. Se puede descascarar eso, ¿no? Forma Cuando la diferencia de dureza, sí, ¿no? Sí. No es tan normal, pero sí. Lo que sí se forma es cascarilla por la oxidación. Voy a traer la coquilla, ahí vengo. ¿Por qué se produjo? ¿Por qué se produjo en términos de la migración de carbono hacia la superficie? No sabemos por qué fue. Si dejaron la pieza en el horno 3 días y se fueron, o lo que haya sido. ¿Sí? Pero sí que hubo un empobrecimiento de carbono en la superficie. ¿Está bien? Fases semicroconstituyentes y que es una estructura indeseable. ¿Bien? Terminamos, pero no se vayan.